Ok, ahora sí, muy buenos días. Nos presentamos. Él es Camilo Calderón, él es Cristian Moreno, yo soy Juan Dávila, venimos de representación de la revista El Cachaco. La revista El Cachaco es una revista especializada en periodismo cultural y literario. Nosotros trabajamos desde el año 2016 y pues decidimos hacer algo diferente esta vez. Decidimos aliarnos con la Biblioteca Virgilio Barco y empezar a realizar una serie de talleres. Este es el primer taller, vienen 3 talleres más. Vamos a tratar 2 géneros de ficción, 2 géneros de no ficción, de una vez les voy comentando. Vamos a tratar el día de hoy y otras 3 sesiones de microrelatos o microcuentos o microficciones, que son términos similares, tienen unas pequeñas diferencias, no nos vamos a concentrar en eso. Después vamos a estar trabajando en noticia falsa, en el segundo taller, o sea, de aquí a 2 meses tal vez. Dentro de 4 meses vamos a estar trabajando un tercer taller de diatribas. Diatriba es un género donde se utiliza el sarcasmo, se utiliza un poco el tono airado para generar una opinión. Y por último vamos a tratar distopías, un género de ficción donde se tratan esas ideas de lo que podría suceder si todo sale mal. Ok, pero el día de hoy enfoquémonos en los microcuentos o microrelatos. Yo elegí la palabra microcuentos porque microcuentos es una palabra que solemos utilizar en español, es muy común a nosotros. Microrelatos o microficciones vienen como de otros lugares. Y la pregunta es: ¿de qué se trata un microcuento? Ok, esta es como una pequeña estructura de lo que vamos a trabajar. Primero les voy a explicar qué son, les voy a explicar cuáles son sus características, qué tipos de microcuentos existen, por qué es considerado un género contemporáneo o por qué nos debería interesar a nosotros trabajar el microcuento, qué nos interesa en este caso de la brevedad, cómo realizar un microcuento, el qué, el cómo y el por qué. Ya vamos a tratar eso un poco. Nos vamos a enfocar en específico sobre un tema particular de creación literaria que tal vez las personas que ya están en otros talleres conocen, y es la creación de personajes. Hoy nos enfocamos en la creación de personajes, en los otros talleres ya les voy a explicar. Y el primer ejercicio de ficción repentina o flash fiction, que es un término que también ya les voy a explicar en un momento. Ok, ¿qué son los microcuentos? ¿Alguien tiene alguna idea? Tal vez les gustaría compartir qué se les ocurre que puede ser un microcuento. Igual el término es un poco exacto, sí. Aún así, microcuento tiene dentro de sus características unas relaciones particulares del número de palabras o del número de caracteres. Por ejemplo, nosotros solemos hablar de microcuento a partir de 1500 palabras. De 1500 palabras para abajo estamos hablando de un microcuento. Hoy teníamos, bueno, tal vez les enviaré algunos documentos si ustedes quieren a los correos con ejemplos de microcuentos un poco más largos. Y acá están cómo están divididos los microcuentos a partir de cómo en Estados Unidos diferentes grupos de personas han trabajado los microcuentos. Acá en Latinoamérica los microcuentos vienen a partir de la primera mitad del siglo XX, tal vez un poquito antes. Los referentes, por ejemplo, Macedonio Fernández es un muy buen referente de los microcuentos. Todo el mundo conoce a partir de un poquito antes del boom y en el boom latinoamericano a Jorge Luis Borges y Julio Cortázar también como 2 muy buenos referentes de los microcuentos. Por ejemplo, las historias de Cronopios, que tal vez las hayan leído, o las instrucciones, ¿no? Instrucciones para subir una escalera, por ejemplo. Jorge Luis Borges también tiene pequeños cuentos, por ejemplo, El Hacedor. En El Hacedor hay un trabajo supremamente interesante y es un género que se empezó a explotar, a difundir en el siglo XX en todo el mundo. Entonces hay un interés particular de saber por qué nos está interesando la brevedad. ¿Por qué estamos llegando a ese lugar? Entonces ya les voy a explicar. Primero vamos a hablar de la ficción repentina o flash fiction, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Son de 750 a 1500 palabras. Son en verdad cuentos, por decirlo así, largos dentro del género, pero tal vez sea un buen ejercicio inicial. La idea es llegar desde el flash fiction hasta la twitteratura o la escritura para Twitter. Cómo poder crear cuentos o ser escritores de ficción en una plataforma digital como Twitter. Es una pregunta muy interesante que algunas personas ya se están realizando. No sé si ustedes conocieron el caso hace poco
de Manuel, se me olvidó, pero creó una historia a partir de tweets y creó una historia de ficción que también estaba mezclada con su vida personal, porque lo creó a partir de su cuenta personal de Twitter. Y es una historia donde termina replicándose la idea del hombre duplicado. No sé si la conocen, la idea de qué pasaría si existe otra persona exactamente igual a mí que está viviendo mi misma vida. ¿Qué pasaría si esa persona usurpa mi vida? ¿Quién se daría cuenta? ¿Cuál sería el original? ¿Cuál sería la copia? Es una pregunta muy interesante y esta historia trabaja esa pregunta. Queremos llegar hasta allá, queremos llegar hasta poder hacer trabajos de 140 a 280 caracteres. Sobre todo, ahorita cambiaron un poquito las fórmulas porque Twitter cambió de 140 a 280 caracteres y pues asimismo nosotros como dentro del género cambiamos un poco. Ok. Quiero ir más o menos un poco rápido. Aquí hay algunos ejemplos de microcuentos. Este cuento se le ha atribuido a Hemingway, a Ernest Hemingway, y se dice que, bueno, dijo Arthur C. Clarke, que es un escritor de ciencia ficción, que se encontraba reunido con Hemingway en una mesa y con otros 5 o 6 escritores y les dijo: apuesto $10 a que puedo escribir una historia en 6 palabras. La historia de 6 palabras se convirtió en un género literario hasta el día de hoy muy utilizado. Por ejemplo, existen las memorias de 6 palabras, existen páginas de internet dedicadas a recopilar las historias de vida de muchísimas personas en 6 palabras. Este es un increíble ejemplo y tiene que ver con algunas de las características que voy a hablar más adelante del microcuento. Dice: vendo zapatos de bebé sin usar. Es toda la historia. ¿Cuál es el asunto del microcuento en este caso? Ustedes tienen que construir la historia, preguntarse qué está pasando. ¿Por qué esta persona está vendiendo unos zapatos de bebé y por qué los está vendiendo sin usar? Creo que ya estamos encontrando la historia y ni siquiera tengo que decirla, y es una historia conmovedora directamente. Es una historia que a uno lo hace enfrentar con la muerte, y eso a través de 6 palabras donde nunca habla acerca del evento en específico. Ok, un segundo ejemplo, y este ejemplo tiene título, es de un escritor venezolano que se llama Gabriel Jiménez Semana, y se llama, el título es El hombre invisible. Aquel hombre era invisible, pero nadie se percataba de ello. Hay un uso particular de un elemento de la literatura muy común a los microcuentos. En este caso, la ironía. La ironía es un elemento que sirve para decir muchísimo más que lo meramente evidente. ¿Por qué? Porque estamos utilizando, por ejemplo, los sentidos contrarios, por ejemplo, la burla, la pequeña burla de ese hombre que es invisible y que es único y es increíble y es espectacular, pero nadie lo nota porque es invisible. Tiene una característica única, pero esa característica única no puede ser notada por nadie. Ok, un tercer ejemplo. Óscar Simpanzas es un escritor español, si no estoy mal. Cuento de terror. Cuando quisimos darnos cuenta, todos éramos funcionarios. Traje a colación este cuento de terror porque está muy relacionado con uno de los fundadores dentro de la literatura europea del trabajo de cuentos cortos, y es Kafka. Tal vez conozcan a Franz Kafka, el escritor de la antigua Bohemia, que trabajaba, por ejemplo, las parábolas. Hay una pequeña parábola antes del proceso, si no estoy mal, que es supremamente interesante. Yo se las voy a enviar para que la lean. Y también utiliza cuentos muy cortos, cuentos que podrían entrar ahorita dentro de la caricatura, dentro de las categorías que vamos a trabajar. Entonces estos son como 3 ejemplos y les voy a enviar les quería mostrar este cuarto ejemplo, y es de Juan Pedro Aparicio. Se llama Luis XIV y el cuento dice: yo. ¿Alguien conoce la historia de Luis XIV? No sé. Ok, ¿alguien conoce la famosísima frase? Exacto. Esto es una biografía en una palabra.
Una palabra que refiere a un texto que no necesariamente todos conocen, y es aquella frase que se le atribuye a Luis XIV que dice: el Estado soy yo. Sobre este cuento se han hecho muchísimos trabajos porque se intenta entender cómo podemos comprender la historia con una sola palabra. ¿Cómo podemos comprender un microcuento de una palabra? Tal vez es el ejemplo más breve que encontré, el ejemplo más pequeño que pude como buscar, y es de lo más interesante porque requiere una información adicional, y eso es otra de las características que vamos a estar hablando de los microcuentos. Justamente quiero hablarles un poco acerca de las características. Primero, como se dieron cuenta, y es supremamente evidente, la brevedad, es decir, la capacidad para condensar, llegar hasta los elementos esenciales, saber qué se necesita y qué no se necesita, qué es prescindible. La primera pregunta es: ¿cómo llegamos a saber qué es lo prescindible? Ok, eso es lo que vamos a trabajar, eso es lo que vamos a empezar a trabajar a partir del día de hoy. Cómo salir de nuestra escritura normal a empezar a hacer una escritura económica hasta llegar al punto del yo, de Luis XIV. No, ahí estamos. El segundo punto es subtexto. ¿Alguien sabe de qué se trata el subtexto? Yo les explico brevemente. Y es que en este caso, en el caso de los microcuentos, las historias se encuentran implícitas. El lector tiene los elementos suficientes para descubrir la historia, pero la historia no se le dice directamente. Por ejemplo, con el cuento de Hemingway. El cuento de Hemingway utiliza muy bien el subtexto, porque nosotros entendemos la historia sin que nos diga la historia. La historia es una especie de agregado que se encuentra en la parte de abajo y nosotros tenemos que leer entre líneas para encontrarla. Como lo más interesante de la característica del subtexto es que es completamente indeterminada. O sea, realmente no sabes por qué estaba vendiendo unos zapatos para beber, pero uno de uno se imagina lo peor. Podría haber alguien que se imagine algún otro tipo de... Es indeterminado, no puedes fijarlo porque no está dicho. Y el solo hecho de que con las solas 6 palabras lo sugiera hace parte como de... Entonces eso depende de cada uno. Depende del lector. Justamente hay una relación entre la cantidad de palabras que nosotros podemos utilizar y la cantidad de interpretaciones que pueden haber. A menor cantidad de palabras, más interpretaciones. ¿Por qué? Porque podemos dejar claro precedente menor cantidad de cosas. Así que también es jugar un poco con eso, con las múltiples interpretaciones, con la posibilidad de que el lector se abra a encontrar historias distintas en un mismo cuento. Sí podríamos decir que muchas interpretaciones son correctas. Podríamos decir que, por ejemplo, en el caso de los zapatos de bebé, podríamos pensar en un vendedor de zapatos que acaba de colocar un clasificado y la historia concuerda, no hay ningún problema. Pero pues normalmente tendemos hacia un lugar y la idea es insinuar de la manera adecuada para hacer al lector tender hacia un lugar, sin que eso quiera decir que la historia tenga que estar fijada ahí. Eso es un elemento del cual les voy a hablar más adelante y me parece muy chévere lo que acabas de decir. Y les voy a hablar es cuando veamos por qué el microcuento se trabaja hoy. ¿Por qué nos interesa el microcuento? ¿Por qué queremos llegar a la brevedad? Ok, aparte del subtexto existe el paratexto. Paratexto quiere decir el título, el subtítulo, las notas al pie de página que acompañan al cuento. Por ejemplo, yo les di 3 ejemplos de paratextos, es decir, de cuentos que tienen títulos y esos títulos nos explican muchísimo. Si nosotros estuviéramos leyendo el cuento de Luis XIV sin leer el título, no entenderíamos. No sería un cuento, sería una palabra. Ese es como el punto más interesante del paratexto. Por otra parte, hay encuentros, una especie de encuentros con el lenguaje poético. Es decir, el lenguaje poético es aquel lenguaje que solemos utilizar para la lírica, es aquel lenguaje que solemos utilizar de maneras muchísimo más elaboradas de nuestro lenguaje cotidiano. Por ejemplo, el uso de metáforas. Es supremamente particular que utilicemos en el microcuento
lenguaje similar que utilizamos en la poesía. Y lo hacemos porque muchas veces la poesía en una frase dice mucho más de lo que podríamos decir normalmente. Ahí hay un encuentro de herramientas entre los lenguajes poéticos y los lenguajes de los textos breves y ha sido una gran solución. Por ejemplo, la imagen del cuento de terror es una imagen poética. Es una imagen que no nos está diciendo directamente una persona que está situada en un lugar particular, que tiene una acción en particular, sino que es una especie de pesadilla. Es una pesadilla kafkiana, es una pesadilla de ¿y si todos nos volvemos funcionarios? ¿Y si la burocracia toma el poder y nos volvemos, para todo tenemos que hacer procesos y ese tipo de cosas? Esas imágenes también las utilizamos dentro de los microcuentos. La intertextualidad, que es la capacidad de traer elementos de otros lugares. Es decir, ustedes han leído otros libros, ustedes tienen datos en su vida, conocen algo de historia de Colombia, conocen algo de la actualidad nacional, conocen algo de deportes, lo que quieran. Toda esa información que ustedes tienen como lectores la utiliza el escritor para escribir el microcuento. Por ejemplo, otra vez, Luis XIV. Ustedes tienen la información de Luis XIV, algunos no, pero la buscan, pueden buscarla. Y esa información es la que nos permite leer más allá. También jugamos con la información que puede tener el lector. ¿Por qué? Porque como tenemos tan pocos recursos literales, tan pocos recursos que podemos poner sobre la mesa, tenemos que jugar con otros elementos más. Esto también lo hacen todas las narrativas, básicamente. Por ejemplo, si yo creo un cuento acerca de cómo una persona sube un avión, pues es porque tengo la idea de que ustedes saben qué es un avión. Ahí estoy jugando con un conocimiento que ustedes tienen de otro lugar y yo lo estoy trayendo a colación. Lo mismo se utiliza en los microcuentos. El asunto con la intertextualidad también es interesante porque se podría pensar un microcuento en el sentido, un microcuento o una ficción breve en el sentido de que usted podría estar escribiendo otra vez todo un cuento de alguien más. No sé, piensen en Las Pavas del Diablo de Cortázar o en Hawthorne, etc. Es como, también podría ser un ejercicio tipo, no sé, cuente Caperucita Roja en 2 frases. Cuénteme Caperucita Roja en 2 frases. Eso también es un ejercicio que requiere intertextualidad, porque también se está refiriendo a un texto anterior o a un conocimiento anterior. Y volver a contar la misma historia, pero de forma más breve, eso podría ser un ejercicio interesante. Podríamos trabajar ese ejercicio pensando en la idea de traerles a ustedes la intertextualidad y después traerles el reto de coger esa intertextualidad y llevarla al lector. A una persona, no sé, ¿cómo podríamos entender la Caperucita Roja en 2 frases? ¿Cómo podríamos hacerle entender a la persona de qué se trata Caperucita Roja? Y no solo de que se trata de Caperucita Roja, sino que, por ejemplo, ustedes creen un giro en la trama, ¿sí? Que el giro en la trama sea que el cazador realmente es el verdadero enemigo que se encuentra dentro del bosque, no sé. Eso sería un ejemplo interesante. ¿Cómo ustedes pueden transformar toda esa historia en 2 frases? Todo ese tipo de ejemplos de ejercicios yo creo que podemos trabajarlos porque tenemos buen tiempo. Y por último, la elipsis. La elipsis es una figura del lenguaje, es un uso del lenguaje que trata de la brevedad. Si ustedes pueden eliminar palabras, mejor. Entre más palabras puedan eliminar y se entienda la frase y tenga coherencia y trate la gramática, muchísimo mejor. De eso se trata la elipsis. Quiero ir como un poco rápido. Ok, esto es un dato pequeño porque yo digo, bueno, yo vengo a un taller de escribir y escribo y me ponen a escribir bajo unos parámetros de pocas palabras, pero ¿por qué lo hago? Es decir, ¿para qué me sirve o por qué nos está interesando en este momento escribir de manera breve? Pues yo tengo 2 elementos tal vez. El primero es que hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX todas las artes empezaron a experimentar. La idea de experimentación se volvió importantísima. Por ejemplo, pensemos en las vanguardias artísticas, en las pinturas surrealistas, en el dadaísmo, en el cubismo,
en esas formas nuevas de interpretar la realidad. Y a partir de ahí también los géneros literarios empezaron a interpretarse a sí mismos. Las novelas se transformaron. No sé si ustedes conocen, hay un libro famosísimo que se llama El Ulises, de James Joyce. Y el Ulises es un libro que trata de muchísima experimentación porque cada capítulo del libro está escrito de una manera diferente, en un género distinto. Y cada capítulo del libro trata, a la final, cuando uno lo lee en completo, es un día. Un día en la vida de dos personas. No es absolutamente nada más. Tanto así que al final se convierte en un flujo de conciencia que es un género muy diferente y precisamente propio del siglo XX. Yo creo que en un primer momento está esa necesidad de experimentar, de salirse de los límites establecidos de lo que es el cuento y la novela, de esa necesidad creativa de explorar nuevas formas, que ustedes, por ejemplo, a veces sienten que es, no sé, que es muy caduco, que se encuentran encerrados en una forma particular de escribir, y lo que está haciendo este tipo de géneros es abrirse a escribir de otras maneras, abrirse a decir las cosas de otras maneras. Es a veces un poco chocante, pero en general de lo que se trata es de la libertad creativa, en un principio. Y segundo, pienso yo, y esto es algo mío, pero quería traerlo a colación porque me parece supremamente interesante que ustedes piensen al respecto, es, ¿será que tiene que ver con ese cambio de velocidad que tenemos en la vida contemporánea? De velocidad. Ahora todo es muchísimo más rápido, ¿sí? Ahora nos encontramos interconectados, la información vuela a 1 millón, podemos conseguir toda la información que queramos en 1 segundo y nuestra capacidad de atención, y esto sí es cierto, se ha reducido. Se ha reducido completamente, ya no tenemos la misma atención de antes. ¿Será que este género es una respuesta a esa falta de atención de estos tiempos? También tiene que ver, tal vez, con la creación, por ejemplo, de las redes sociales y del internet, donde entre más breve, mejor. La gente, la mayoría de las personas, lee las noticias solo a través de los titulares. Por ejemplo, no se detienen a leer realmente la noticia, leen el titular, leen un subtítulo donde explican un poco el titular y se acabó. O por ejemplo Twitter, y por eso es que este es como el trabajo final que les traigo, y es: Twitter es una plataforma que le obliga a uno a escribir breve. Es una plataforma donde si uno tiene una idea, esa idea no puede sobrepasar un límite de palabras, un límite de caracteres, porque si no simplemente no se puede poner. Y el límite era muchísimo más cerrado hace 6 meses, ahorita lo abrieron un poco. Aún así, es un ejercicio interesante el pensar por qué nos interesa tanto la brevedad. No estamos diciendo pues que por los avances tecnológicos entonces deberíamos escribir microcuentos o ficciones más breves. Lo interesante de este género literario es que a pesar de la brevedad, si es suficientemente efectivo, va a lograr que tú te detengas por un momento, que la velocidad a la que uno lee las demás cosas haga que, por ejemplo, con el cuento de los zapatos de bebé, usted literalmente se queda pensando como, pero ¿qué pasó ahí? Tengo que entender que es lo que genera el microcuento, lo que genera las ficciones breves, siempre es un espacio, como genera un espacio mucho más amplio, se toma uno mucho más tiempo para pensar. Esa es como la idea de escribir el microcuento, de trabajar en microcuentos. Lo importante, Augusto Monteros, ¿de qué época es? Porque no escribe y es maestro de microcuentos. Sí, es mexicano y murió hace poco, hace no más de 10 años. ¿De los 70s, 80s? Sí, justamente es una generación un poquito posterior al boom, tal vez. El cuento más conocido es El dinosaurio, ¿no? ¿Ustedes lo recuerdan? Que dice: Cuando despertó el dinosaurio seguía ahí. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es un microcuento. Es probablemente el microcuento más célebre. Es tal vez el microcuento más conocido, y en las personas, en los teóricos que han trabajado microcuento, tal vez
es de los más trabajados que existen. A lo que voy yo es esa idea de experimentación que tenemos desde hace 100, 120 años, se ha venido alimentando también de las tecnologías y se están creando esos pequeños círculos que ya están creciendo muchísimo más, donde se tratan estos trabajos muy breves. Por ejemplo, en los últimos años, varios libros de microrelatos han sido nominados al National Book Award, que es como el premio de literatura más importante de Estados Unidos, y eso es una apertura a la posibilidad de que estos géneros que normalmente son tomados como por breves son simples o por breves no son importantes, nos detengan a pensar. Igual me parece muy interesante porque también se puede traer a colación géneros breves que existieron desde hace muchísimos años, desde tal vez el inicio de la civilización, y que hasta el día de hoy son influencia para lo que estamos trabajando como microcuentos. Por ejemplo, la fábula. La fábula también es una especie de relato corto, pero pues tiene unas fórmulas en particular. Por ejemplo, la parábola, como las parábolas de Jesús, también son historias cortas. Si ustedes las leen, no tienen mucho más que la cantidad de palabras que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, los aforismos. Los aforismos son pensamientos breves que lo que hacen es realizar lo mismo que estamos haciendo con los microcuentos, pero no de manera narrativa, necesariamente. Son ejemplos que a través de la humanidad siempre nos ha interesado lo breve, solo que de alguna manera ahora estamos explorando las posibilidades de la brevedad en la narración y las estamos explorando en los nuevos tipos de narración, en lo que se nos viene encima, en lo que viene hacia adelante, en cómo será el futuro, hacia dónde vamos en términos creativos. Eso es una pregunta que nos hace los microcuentos, y lo que decía Cristian me parece importantísimo. Los microcuentos lo hacen parar a uno, lo hacen sentarse un momento al final del microcuento, así como cuando uno termina un libro y lo cierra y se queda un momento pensando. Ese mismo momento sucede con los microcuentos, con muchos microcuentos, y es un momento que sucede después de una brevedad. Es como una especie de destello, básicamente. Es como un relámpago que aparece una luz enorme, muy rápida, y ustedes después notan de qué se trata. Ustedes después empiezan a pensar de qué se trata. Pues tal vez el ejemplo de Hemingway es el que más lo pone a uno a pensar. Ok. Ahora bien, les quiero explicar, ahora sí entrando en materia para que nos pongamos a trabajar, un pequeño detalle. Y es un detalle acerca de cómo crear historias, porque les he hablado de qué se trata el microcuento, de dónde viene, qué tipos de microcuento hay, cuáles son sus características, pero no les he dicho cómo escribir, y esto es un taller. Así que, pues lo primero que voy a hacer es hacerles una pequeña introducción. Esta introducción está basada en un libro que se llama Escribir Ficción. Es supremamente interesante también. Si ustedes lo quieren, me avisan y pues yo también se los puedo enviar por correo. Es un libro que trata desde los puntos más sencillos cómo trabajar la ficción en particular. También sirve para la no ficción. No ficción es otro género del cual podemos hablar más adelante si queremos trabajar las memorias. Ok, y yo quiero abordar en este momento la escritura a partir de los deseos. ¿Qué es lo que hace que una historia se vuelva una historia? Y la respuesta, tal vez una de las múltiples respuestas, porque hay 1.000.000, es un personaje. Un personaje hace una historia, pero un personaje no puede estar quieto. Tiene que ser un personaje que se mueva, que actúe. Si ustedes piensan en cualquiera de las historias que han escuchado, leído, visto o vivido, sucede algo. Hay una acción, hay un verbo, por así decirlo. Pero esa acción está motivada por alguna razón. Y de eso les quiero hablar, del deseo. Todo personaje tiene un deseo. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos deseos. Si no tuviéramos deseos, no actuaríamos. Tenemos deseos y por eso tenemos historias. El deseo es el que mueve a los personajes.
Así que tal vez la primera pregunta que yo les puedo hacer a ustedes cuando están pensando una historia es: ¿qué es lo que quiere el personaje? ¿Qué es lo que quiere el protagonista? ¿Cuál es su deseo? Y la segunda pregunta que yo les podría hacer, y esto sería una especie de final de cuento, obviamente hay muchas maneras de hacerlo, es: ¿el protagonista logra completar su deseo? ¿O el protagonista no lo logra? O tal vez, y esto es una respuesta que se trabaja últimamente, tal vez no lo sabemos, tal vez la vida sigue y aún no sabemos si ha completado o no su deseo. Ese tema en particular es el que quiero que trabajemos el día de hoy. Pensemos en los personajes y en sus deseos. Y para eso quiero hacer un pequeño ejercicio donde tratemos los pecados capitales. ¿Cómo podemos pensar? ¿Conocen los pecados capitales? ¿Sí? Si no, igual se los explico brevemente. Son los 7 grandes pecados. Son los 7 grandes pecados dentro de la Iglesia Católica de tal vez Edad Media, un poquito más adelante empezamos a pensar en los pecados capitales. Y resumen muy bien deseos que a veces son incontrolables, deseos que a veces son contradictorios frente a otros deseos que hacen que la persona actúe o en contra de sus principios o simplemente por mero gusto para completar esos deseos, pero son deseos particulares que podemos trabajar ahorita y son deseos particulares con los cuales podemos crear muy interesantes historias. Primero, la gula. Ustedes saben qué es la gula, ¿sí? Ese gusto por comer en demasía o por beber en demasía. La lujuria, que es los pensamientos de naturaleza sexual excesivos. La envidia, que es ese deseo insaciable, pero es un deseo por lo que tiene otra persona. Yo quiero eso que tiene esta otra persona. La avaricia, que es un deseo, pero es un deseo por cuestiones materiales, no necesariamente lo que tenga alguien más, sino quiero tener cada vez más y más cuestiones materiales. La pereza, que es la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de uno mismo o de sus labores. Es decir, cuando uno dice, no, prefiero hacer esto después. Y después y nunca lo hace. Por ejemplo, es un ejemplo de pereza. O sé que mis responsabilidades son estas, pero prefiero hacer otras cosas. Eso es un buen ejemplo de pereza. La ira, que es ese odio sin control repentino, donde uno no piensa lo que hace. Y la soberbia es, también podríamos considerarla el orgullo. Es decir, cuando nos sobrevaloramos a nosotros mismos, cuando nos creemos muchísimo más de lo que somos, cuando nos hacemos ver como unas personas increíbles y el mundo gira solo alrededor nuestro. Esas son deseos, ¿no? O esos son impulsos que nos llevan a actuar. Y aquí vienen otros 2 puntos ya para que nos pongamos a trabajar. Y son, normalmente los personajes tienen características contradictorias. Y suele ser contradictorio, por ejemplo, en el caso de la pereza. Porque en la pereza uno puede tener el deseo de hacer las cosas, pero también el deseo de quedarse 5 minutos más en la cama. Por ejemplo, esos 2 deseos chocan, y cuando chocan, la historia tiene un nudo. La historia tiene razones por las cuales moverse, girar, intrigar. Si nosotros sabemos desde un principio que un deseo va a ser completado, simplemente no nos interesa la historia. Si nosotros vemos a alguien que le encanta comer y le sirven una bandeja y come y se acabó y nunca pasó nada. ¿Por qué? Porque el deseo se completó sin ningún obstáculo. Suelen haber obstáculos en las historias, suelen haber puntos de tensión donde, por ejemplo, los deseos se encuentran, donde, por ejemplo, las características particulares se encuentran. Por ejemplo, una persona que tiene gula, pero también tiene hipertensión y lo sabe. Y sabe que si sigue comiendo así, su problema va a empeorar y que puede ser gravísimo
y tiene que decidir si esta es una de sus últimas cenas o si prefiere abstenerse y cambiar. En el microcuento hay exageración siempre. No necesariamente, pero es un elemento muy común. Podemos utilizar la exageración, podemos utilizar casi la caricaturización, podemos utilizar todos los elementos que tú quieras, y en específico la exageración nos ayuda a contar más de la historia. Por ejemplo, cuando estaba contándoles ese cuento de terror, cuando dice todos vamos a ser funcionarios, pues es una especie de exageración, es una especie de ponerlos a todos ustedes en la misma situación, y lo que está contando es un poquito más allá. Entonces creo que es un elemento importante. Así que lo que yo quiero que ustedes hagan el día de hoy, lo que yo les propongo es que piensen en uno de esos pecados capitales y que lo piensen como un deseo o como una motivación de sus personajes, y que piensen por qué quiere realizar tal o cual acción, que piensen por qué quiere completar ese deseo o por qué no quiere completar ese deseo, ¿Qué le impide completar ese deseo? piensen qué obstáculos existen, y apenas tengan su deseo pueden empezar a encontrar una historia. Esta vez vamos a hacer la historia de una manera muy diferente, porque normalmente pensamos la historia a partir de la estructura o a partir de, no sé, el nudo. Aquí lo vamos a pensar a partir del deseo, y del deseo construimos un personaje, y del personaje construimos una historia. Yo creo que podemos empezar a trabajar, y la única regla formal en este caso es que vamos a hacer lo que yo les comenté al inicio, que se llama flash fiction o ficción repentina, es decir, 750 palabras. ¿Sí? Si quieren hacerlo en menos, fabuloso, me encantaría, porque pues ya se están adelantando un poco a los elementos de los próximos talleres y están encontrando una brevedad. Si quieren hacer el ejercicio de retarse a sí mismos y hacer historias aún más cortas, muy bien. Pero por ahora les doy una gran libertad, ya más adelante veremos cómo vamos a trabajar. Ok, así que este es el taller. Si tienen alguna duda me avisan y yo paso con ustedes. Si quieren mostrarme los adelantos, yo voy a ir pasando por cada uno de los puestos y voy hablando con ustedes un poco qué quieren trabajar, cómo lo quieren trabajar, cuál es el enfoque que les interesaría. Pues vayan pensando y les doy unos 2 minuticos y ya voy pasando. Gracias.